Muy buenos días a todos. Que he estado hablando tanto sobre ser la iglesia fuera de las cuatro paredes. Decidí hoy día hacer este mensaje en el exterior. Quizás puede escuchar un poco de ruido ambiental de vez en cuando, pero es un pueblo muy tranquilo de 800 habitantes. Así que quiero compartir algo que sale en el libro de los Hechos, capítulo 2. Así que si tienen la Biblia, vamos hoy día a indagar mucho más sobre lo que aconteció en capítulo 2. Y voy a enfocar en particular del versículo 42 a 47. Así que lo voy a leer. Y dice lo siguiente: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Y estaban todos asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en comunión, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de todos y cada uno. No dejaba de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría, generosidad y alabanza a Dios, y disfrutando la estimación general del público. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. No sé si de ti hoy día, pero yo quiero que Dios me habla. No quiero escuchar un sermón más. No quiero, porque hay miles ahí afuera. Pero el hambre produce como: Señor, ¿qué quieres hablarme hoy día? Y para este hambre en el corazón de cualquier hoy día, Dios lo va a honrar. Así que esta historia tiene que ver con, primero, el acontecimiento más grande en capítulo 2 es el rugir del cielo, el viento recio que descendió sobre el aposento alto y llamó todo Israel, todo Jerusalén, este sitio para ver lo que estaba aconteciendo. Y como siempre, hay dos o tres tipos de personas presentes. Unos que como rechazan y mofan. Es como que, ay, no, tan borracho nomás. Y el segundo son observadores, como que, ¿qué es esto? De curiosidad. Y lo otro, participantes. Y sobre ellos descendían lenguas de fuego, etcétera, sabemos. Y todos oyeron el mensaje de salvación en su propio idioma, como Dios dio el mensaje en lenguas a los que estaban presentes como apóstoles. Así que después de esto, Pedro aprovecha de predicar a la multitud, primero contestando a los que están mofando. Este no es el vino, no es el trago que nos hace esto, pues son las 9 de la mañana. Pero eso es lo que prometió el profeta Joel. Después de esto, Pedro sigue predicando el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Y quiero como resumir esto que parte de este versículo 22 hasta como 35. Así que el mensaje tiene como 3 o 4 cosas súper importantes. Él declara primero que Jesús vino a remover el pecado, a destruir el poder del pecado. Contrario a lo que muchos hemos aprendido, que Jesús no vino a cubrir el pecado nomás. Si esto fuera la razón de su venida, entonces no hubiera sido necesario que el Padre lo mandara, porque en el Antiguo Testamento la sangre de los animales cubrían el pecado. Jesús vino para hacer algo más radical, sino romper el poder del pecado y remover el pecado. ¡Wow! Porque dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¡Qué tremendo! Lo que están escuchando son campanitas por el viento. ¡Wow! El viento recio que está llegando. Así que Jesús vino para destruir las obras del diablo. También en Hechos, capítulo 10, versículo 38, me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios
con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino para romper el poder del pecado y también de la muerte. Gloria a Dios. Ese es el mensaje. Ustedes, Pedro está predicando lo que ahora que están congregados, porque el cielo está soplando sobre ellos, está llamando la atención, el rugir del cielo, y dice esto: aquel que ustedes rechazaron y crucificaron es el mismo que vino para remover el pecado y destruir el poder de la muerte. Segunda cosa en el mensaje de Pedro es que Jesús vino a restaurar la relación con el Padre y con nosotros a través de intimidad. Me encanta la palabra adoración en hebreo, que su connotación es como el beso al rostro de Dios. Cuando estamos adorando a Dios, no como así nomás, sino en intimidad con Él, nuestra adoración llega a Él como un beso en su rostro. Está hablando de Jesús que vino para restaurar todo lo que se había perdido, incluyendo nuestra comunión y nuestra relación con el Padre, y que con esto podemos entrar confiadamente, como dicen Hebreos, el trono de la gracia y estar en la presencia de Dios. Wow, Jesús vino para remover y romper el poder del pecado, vino también para restaurar nuestra relación con el Padre, y finalmente la Biblia dice que Jesús vino también a representar el Padre en dos formas, a través de sus palabras. Por esto lo llaman el verbo. El verbo es la palabra de Dios, que viene directo de Dios, pero también la palabra en acción, porque Jesús no vino solo para predicar en palabras o enseñar, sino también demostrar en poder en las obras de Dios. Así que representar al Padre tiene que ver con declarar lo que dice el Padre y también demostrar el poder de Dios. Wow, por eso me encanta lo que dice la observación de Nicodemo también en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando se acerca a Jesús y él dice: sabemos que eres un rabino, que eres un maestro, que viene del Padre, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que el Padre esté contigo. Así que dos cosas sobre un maestro, que no es solo bueno para como averiguar las palabras y como investigar qué significa toda palabra y instruir. Esa es una parte. Por eso Nicodemo dice: sabemos que eres un maestro que viene de Dios, enseñas, pero además nadie puede hacer lo que haces, las obras, el poder manifestado, a menos que el Padre esté con él. Amén. Y eso es lo que Jesús dijo a sus discípulos, a los discípulos de Juan, cuando vinieron a preguntar: Juan, ¿quiere saber, eres aquel que hay que venir o esperamos otro? Y Jesús dijo: ande, diga a Juan lo siguiente: diles lo que ustedes han oído y lo que han visto. Que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los muertos han resucitado. Así que no es solo enseñar, sino palabra. ¿Cuántos sabemos enseñar? Los que estamos en grupo de conexión o formación, si tenemos esto delante de nosotros, podemos enseñar, pero es otra cosa, además de enseñar, es que demostrar el poder de Dios. Entonces, Pedro está predicando: que crucificaron es el Mesías, y él vino para remover y romper el poder del pecado y la muerte. Él vino también a restaurar todo lo que se había perdido debido al pecado. Por eso dice en Romanos también: todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Esta palabra gloria de Dios en este contexto significa la imagen de Dios, el verle y ver Dios en mi vida a través de mí. Jesús vino también para representar al Padre en palabra y poder.
Wow. Y debido a esto, entonces, es tan ungida la predicación de Pedro que hace lo increíble. Porque recuérdense, el rugir del cielo ya acaba de descender sobre ellos y se transforma una persona normal en extraordinario, en sobrenatural. Y con esta unción que viene del cielo, eh, el corazón de los que están oyendo es, como dice la Biblia, compungidos, como que conmovidos, quebrantados. Y cuando los ojos de Dios están abiertos a ver que habían crucificado al Mesías, pregunte, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La palabra aquí es arrepentimiento. Arrepentimiento también es una exhortación de Pedro más adelante. Arrepiéntense para que vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio, tiempos de renovación, tiempos de transformación. La palabra arrepentimiento aquí no es como Señor, 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 sino es mucho más potente. Significa cambiar mi forma de pensar, mi vida es transformada. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metamorfis, que significa transformación, tomando un gusano y convirtiéndolo en una mariposa. ¡Wow, wow, wow! Y esto es, de modo que si estoy en Cristo, el gusano murió. Y aquí la mariposa aparece, todas las cosas son nuevas. Tremendo, 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 tremendo. Entonces, al escuchar esto y ver que se conviertan, se arrepientan y viene sobre ellos el Espíritu de Dios, entonces preguntan ellos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Como todo hijo de Dios recién nacido y ojalá también con mucha madurez. Acuérdense que hace un par de domingos atrás dije, en el mundo la forma de avanzar es hacer curso tras curso tras curso. No hay nada malo en esto. Es quemar metas, quemar así como eh, proyectos, qué sé yo. Pero en el reino de Dios, avanzar significa volver al mismo lugar donde empecé, no geográficamente, pero mi corazón, que es rendirme a Dios. Es llegar a decir cada mañana, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no quiero que tú bendigas lo que yo estoy haciendo hoy día, como es típico de nuestra oración, sino, Señor, yo quiero bendecir lo que tú estás haciendo, porque el Padre está obrando siempre. Así que quiero moverme contigo, quiero hacer lo que me llamaste a hacer. ¿Quién quiere empezar en esta aventura? Todos los que tienen un corazón arrepentido y como ha venido sobre ellos tiempos de refrigerio, algo nuevo, un soplo de su aliento sobre uno. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando en el mundo y en la iglesia? Algunos nos están preguntando, ¿van a volver al Marriott? Quizás, probablemente por un rato, pero que volvemos a ser la misma iglesia que antes, no, no quiero tampoco, porque por algo todo está siendo remecido, sacudido, para que podamos volver y avanzar en el reino, que es volver a un momento de rendición y dice, Dios, ¿qué quieres hacer con tu iglesia? Porque hemos visto el fruto de nuestros planes increíbles. Algunos han tenido fruto, otros como que no tanto. Ahora, Señor, muéstranos qué quieres hacer tú. Es como dijo Dios a John Wimber, y esto lo tomo como para mí, también para la iglesia. Cuando Dios dijo, John, yo he visto lo que tú has podido hacer, ahora quiero mostrarte lo que yo puedo hacer. Oh Dios, que este sea el momento. Ajá. Porque no se trata de alcanzar mis sueños, sino alcanzar los sueños del Padre. Y sus sueños son mucho más grandes sobre nuestra iglesia y nuestra vida. Así que, ¿cuál es la instrucción? Algo aquí inconmovible que tiene que ver con el reino de Dios. Algo que siendo zarandeado la iglesia, ojalá que queda
cimentado en las 4 cosas ahora que lo voy a decir. Este fue algo que marcó los creyentes, la primera iglesia, estas 4 cosas. Con este corazón tan abierto, tan fresco ahora de parte de Dios, convirtiendo corazón de piedra a piel ahora, como a carne, algo así como sensible a Dios. Pedro ahora les exhorta en 4 cosas. Y el resto de versículo 42 a 47 describe las acciones de los creyentes cuando son instruidos. La primera exhortación está en versículo 42, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Los creyentes se mantenían firmes, cimentados. A una otra traducción dice devotos, listos a no solo escuchar, sino obedecer. Hoy día estamos siendo bombardeados por mensajes desde, no sé, Argentina, México, España, todo es fantástica palabra, y son palabras tremendas, tremendas. Yo las escucho como muchos de ustedes, pero hay una diferencia entre lo que es estar informado y lo que es recibir revelación. Y esto tiene todo que ver con una disposición del corazón de estar dispuesto de obedecer. Entonces, de esto voy a hablar en un momento. La primera característica de la primera iglesia es que estaban devotos, estaban siguiendo, no solo aquí, sino de aquí, la enseñanza de los apóstoles. Aquí la palabra enseñanza está dividido en 2 palabras en términos de griego. Instrucción, esto, pero también entrenamiento. Hago entrenando para que se ponga en práctica. ¿Cuántos estudiantes de medicina o odontología o casi cualquier carrera, especialmente medicina, invierten los primeros 2, quizás 3 años estudiando en la universidad, puro texto de memorizar, de conocer, de meter información adentro, pero nada de esto sirve hasta que empiezan a trabajar como intern en el hospital, y es allí donde no solo hay instrucción, sino entrenamiento, que hace que el médico llegue a ser una persona preparado, capaz, no solo por la instrucción. Hay tantos hijos de Dios, incluso en nuestra iglesia, que tienen instrucción, tanto que ni siquiera es como que entra aquí y sale por ahí. El corazón humilde y hambriento reciba esta instrucción, pero además de esto, están entrenando. ¿Cuántos maestros tenemos que están enseñando, como dije? Pero es otra cosa, es estar haciendo las obras de Jesús, es obra sobrenatural, obras de servicio, etc. Entonces, todo el pueblo, los creyentes, fueron devotos, ¿no? Como dice, estaban como se mantenían firmes en la enseñanza, en la instrucción y entrenamiento. Y por eso quisiera leer una palabra aquí que creo que es súper importante. Lo compartí la última vez que prediqué, que está en Santiago capítulo 1, versículo 21. Así es como tenemos que recibir la palabra. Dice, por esto, despójense de toda inmundicia y toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra. Humildad, en términos de muchos cristianos, se define como un pobre autoestima, como que yo no valgo nada, soy gusano, soy un desgraciado para Dios, etc. Este no es humildad. Humildad bíblicamente se define como alguien que prefiere el otro sobre uno mismo. Recibiendo la palabra de Dios significa prefiriendo lo que dice Dios sobre mis sentimientos, mis emociones y mi propia voluntad. Recibe con humildad la palabra de Dios. La palabra sembrada
en ustedes. Que la palabra sembrada, palabra aquí significa como semilla sembrada, es espermia de Dios, palabra que tiene poder para provocar vida en uno. Y finalmente dice en este versículo, cual tiene poder para salvarles la vida. Tremenda palabra. También echamos una mirada a Proverbios 27:7. Al que no tiene hambre, hasta la miel no le infla nomás. No le llama la atención. Al que no tiene hambre, hasta la miel no le llama la atención. Pero el hambriento, hasta lo amargo, le es dulce. Y amargo en este contexto, en cuanto a la palabra de Dios, hasta la corrección, es dulce para uno. Pregunto, ¿saciado o hambriento? No diga, tú sabes, pastor, sino mis actitudes y mi conducta revela lo que realmente creo. Conducta, ¿cuántos están despertando con hambre de Dios, de buscar a Dios? O se acuestan en la noche, que apaga la tele y empieza a meditar un poco. Era un versículo, algo que Dios te ha dado. Pero la primera iglesia fue cimentada, inconmovible, sobre este hambre por la palabra de Dios. Siguieron con devoción la instrucción y entrenamiento de los apóstoles. Número 2, comunión. Vemos en este texto de versículo 42 y 43. En cada crisis, como lo que estamos pasando en el mundo, crisis económica, crisis de distancia social, de solidaridad y todo esto, y podemos lamentar, podemos como, Señor, ¿qué hacemos? Podemos buscar una solución, porque en cada crisis Dios da una estrategia de cómo proceder, de cómo podemos hacer una respuesta en esta crisis. No sé si me cacharon lo que dije. Ojalá que los líderes me escuchen. Por lo menos en cada crisis, Dios está más que dispuesto a revelar una solución a través de nosotros al mundo. Una de las crisis en este momento se llama soledad. Casi como ansiedad por lo que está pasando en cuanto a relaciones. ¿Cuál es la estrategia que Dios nos puede dar? A mí me encanta esto. En Hechos capítulo 16, versículo 26 a 28. Estudia esto, por favor. Es tremendo, 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 tremendo. Así que Pablo y Silas están metidos en la cárcel. Y no están, Señor, por favor, sácanos de aquí. ¿Por qué, Señor? Porque esto nos pasa, somos siervos tuyos, no hemos hecho nada. Sino adoración. Están adorando a Dios. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Aun cuando su mente no entiende lo que está pasando. Esta semana, un hijo espiritual que está pasando por una crisis en su hogar me llamó y me dijo, sí, lo que más estoy aprendiendo es que no estoy afanado para saber lo que está en la mente de Dios, sino como el querer estar con Dios. Qué tremendo. La mayoría de nosotros queremos entender Dios. Dios, ¿qué está haciendo? Revélame, Señor, ¿por qué está pasando? Señor, yo quiero saber más allá. Y muchas veces no tomamos un paso porque no entendemos todo. Y hasta que entiendo todo, no me muevo aquí. Dios, tú tienes que contestar todas mis preguntas. No. Pablo y Silas, en medio de todo, escogieron, determinaron adorar a Dios. A pesar de haber sido golpeados y en calabozo, que en el lugar más oscuro, más hediondo, con cadenas y todos. Y en esto tiene que haber sido en Chile, porque vino un terremoto, un sacudón de la tierra. Las cadenas cayeron, no solo de ellos, sino todos sus presos. Las puertas se abrieron y salieron juntos. Y el carcelero, viendo esto, que
el castigo podía significar que los romanos lo mataran por dejar sus prisioneros escapar. Estaba a punto de matarse y en esto Pablo grita, anote esto, no está hablando a un cristiano, sino quien fuera, por su corazón de solidaridad. Esa es una palabra clave para hoy en día, solidaridad. Entonces él dice, no te hagas daño. Estamos aquí todo contigo. Tremendo. Al vecino que está en una crisis, por falta de empleo, o lo que sea, no te hagas daño. Estamos aquí como familia contigo. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Esta es solidaridad. Y no solamente para los miembros de la iglesia, sino es como un acto del corazón de uno que está recibiendo tiempos de refrigerio, donde sus ojos no están en sí, sino siendo la solución a la crisis. No te hagas daño. Estamos todos aquí contigo. Que sería tremendo y es muchas veces en el grupo de conexión. Pero ¿por qué no empezamos con los vecinos o compañeros de trabajo o estudios? No te hagas daño. Yo veo cómo estás sufriendo en tu angustia, etcétera, etcétera. No te hagas daño. Estamos todos aquí por ti. Amén. Comunión. Finalmente, o sea, dos cosas más partiendo del pan. Hay tres cosas sobre esto que en la primera iglesia hacía esto. Con mi familia, eso significa Santa Cena casi todos los viernes. Cuando estamos juntos, especialmente con glorias y a otros presentes, celebramos en estilo de judíos, ahora como al anochecer, ponemos una mesa con velitas, pan, vino y celebramos la Santa Cena juntos. Y hago dos cosas, dos preguntas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho esta semana para hacerte expresar gratitud? Acciones de gracia. Nombra un par de cosas. Y tomamos tiempo para adorar a Dios, levantar acciones de gracias. Salmo 100 dice que por medio de acciones de gracias entramos en su presencia. Dos, también, ¿cuál es una petición por la cual podemos orar? Y terminamos orando por uno y otro y siendo cabeza de la familia, o solo con mi esposa, es como coloco mis manos sobre ella, la bendigo y hasta si Dios me da palabras proféticas, tremendo. Lo hemos hecho con visita presente, que ni siquiera conocen a Dios, como algunos familiares míos acá en los Estados. Ha sido un tiempo extraordinario, extraordinario. Santa Cena, partir del pan, pero también otro concepto de partir pan es el maná que viene del cielo, lo que Dios revela a ti. Compártelo con otros para animar, para alimentar. Pero la tercera cosa es esto, infaltable. Hace muchos años, los pastores de las viñas en Chile hicimos un ayuno de 40 días con muchas otras personas. Y al día 20, con la mitad del ayuno, fuimos toda la playa, aquí cerca de Agarrobo, para hacer un retiro por un día y una noche. Fue el retiro más fome en el cual he participado en toda mi vida, porque no sé si has hecho un retiro sin poder comer, pero... Y la cosa más chistosa es que alguien compró un huesito de vacuno, lo pusieron en una olla con agua y un poco de sal, y todos los pastores estaban congregados en la cocina mirando sobre la olla como por el caldo que podía salir. Fue fome. Hay algo espiritual también sobre lo que es comer juntos, comida, como el 18, otros momentos que celebramos estando juntos. Esa es la idea, compartiendo el pan con tu familia, también con vecinos, invitarlos a comer, si es que puedes, si no, envía comida. Me ha sorprendido la cantidad de personas en la iglesia que me han enviado comida de la nada. Y ha sido un acto que hasta hoy día han pasado 2 meses y tanto que recuerdo concretamente hasta el día, el momento que llegó, impacta este
gesto de generosidad, de compartir pan. Y finalmente, compártelo con el necesitado. ¿Ok? Eso es algo que marcó la primera iglesia. Hambre, siguieron con devoción, la instrucción y entrenamiento de los apóstoles. 2, comunión. 3, compartir el pan. Y finalmente, y más importante, es que oraron juntos. Oraron juntos. El eje, la bisagra de todo el libro de Hechos está en capítulo 1, versículo 14, donde se juntaron y oraron hasta que cayó el Espíritu Santo. De esto marcó el resto del libro. El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Algo increíble pasa cuando dedicamos tiempo de buscar a Dios con otro. Yo tengo que confesar, no soy una persona muy disciplinada, soy muy impulsivo. Eso es bueno, pero no tan bueno, ¿no? Los que están cerca de mí conocen muy bien este hecho. Y tengo que admitir también, hay muchísimo tiempo en nuestro matrimonio que no hemos orado juntos, porque cuesta como disciplinarse en esto. Y tengo que admitir también la más fiel en impulsarnos a orar en nuestro matrimonio es Gloria. En la noche estamos acostados y me mira y dice, vamos a orar. Y todo mi cuerpo está diciendo, no, quiero dormir. No, pero esos momentos cuando oramos juntos, oramos por nuestros hijos, los nombramos uno por uno, los bendecimos y por otra persona que Dios coloque en nuestro corazón. Y sabe, esto, además que Dios oye nuestra oración porque hemos visto tanta respuesta de Él, pero nos une de una forma increíble como un matrimonio. Hazlo con tu esposa, esposo o con tu familia de vez en cuando, como los viernes en la noche o cuando celebran Santa Cena juntos. Y además de esto, si no lo tiene, busca un compañero de oración con una persona o un grupo si quiere. Pero lo importante no es saber quién puede orar mejor, más largo, más fuerte, sino es el estar juntos y compartir las cargas que Dios pone en su corazón. Ok, termino con esto, con esta pregunta. ¿Cuál es el fruto de seguir la enseñanza de los discípulos, de tener comunión con todos, de fraternidad, de solidaridad? ¿Cuál es el fruto de compartir pan juntos y orar? Está en versículo 47. Dice esto, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Había un mover de Dios. Es algo orgánico, algo natural y sobrenatural. Así que en los días que estamos siendo sacudidos, yo no quiero volver a programas nomás. No quiero volver a tener cosas todo así ordenadito. Es bueno. Yo estoy preguntando, Señor, ¿cómo podemos ser discípulos tuyos? Algo tan sencillo tiene que ser. Y algo tan fresco como que lo que produjo el Espíritu Santo en los primeros creyentes, que fue una descripción, como alguien se sentó y dijo, ¿qué está pasando entre nosotros? Escribimos los valores que estamos viendo. Hay un hambre por seguir la instrucción y entrenamiento de los apóstoles. También veo comunión, veo fraternidad, veo solidaridad. ¡Wow! Nadie está enseñando un curso de cómo hacer esto, sino brota solo. Veo que también en sus casas y con unos o otros están compartiendo el pan. Y veo un fervor en orar, porque la oración del justo, Santiago 5, puede mucho. Y debido a esto, Dios fue añadiendo, porque vio algo sólido. Dios no nos va a dar algo que no sabemos administrar y cuidar. A veces estamos tan metidos en nuestros programas, pero muy desconcentrados del corazón de Él. Así que hoy día te invito,
como yo. Vamos. Vamos a hacer lo que Dios nos está invitando a hacer, siendo remecidos, zarandeados, sacudidos, hasta, ojalá, que quedamos parados en solamente lo inconmovible. Todo lo demás, las obras, como dice el autor de Hebreos, como obras de la carne, obras hechas por los hombres, se queman nomás así, paja nomás. Pero lo que es de Dios permanece como oro, plata y piedras preciosas. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Y vamos, en este momento, avanzamos, volviendo a como empezamos. Quebranta mi corazón, Dios. Con toda mi experiencia y con todo mi conocimiento, vengo a ti con manos abiertas y rendidas, diciendo como Pablo, todo esto es como pérdida en comparación a conocerte a ti más y conocer el poder de tu resurrección y también compartir en tus sufrimientos. Dios, no lo que yo quiero, sino quiero estar por mi decisión, estar más unido a ti. Yo quiero bendecir lo que tú estás haciendo hoy día. Gracias, Padre. Úsenos como una solución en medio de crisis. No un pueblo que llora y añora que volvamos a como antes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos pronto.